Ahora sí, adelante. Bueno, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí siempre es un privilegio poder estar en esta célula tan bonita. Y mayor privilegio poder hablar de Dios, ¿no? Siempre es apasionante. A mí me gusta hacerlo bien distendido, sin, sin que sea nada académico, una enseñanza muy elaborada, sino simplemente tratando de hablar nuestro lenguaje del día a día y ver cómo Dios pues marca la diferencia. Entonces, el día de hoy quiero hablarles acerca de la empatía, como les adelantaba el Mirquiño. Y en realidad lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir el término, ¿no? Creo que la forma más sencilla es ponerse en el zapato ajeno, ¿no? Creo que eso engloba eh, lo que define el término. Ahora no sé si hay alguien que quiera acotar algo al término, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que es simplemente ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eh, ahora, nosotros no sé, por algunos motivos a veces evitamos ser empáticos. No necesariamente porque seamos malas personas, sino porque tratamos de evitar la incomodidad, ¿no? Me refiero a la empatía cuando alguien está teniendo algún problema o alguien está pasando un momento difícil, evitamos, ¿no? La incomodidad de decir algo o no sé, por lo menos en mi caso. Y, y muchas veces es por perjuicios, ¿no? Por perjuicios personales. Eh, lastimosamente, ahora estamos viviendo una coyuntura bien difícil, bien difícil. De hecho, cuando uno entra al Facebook, por ejemplo, la mayoría de las publicaciones están relacionadas a esta enfermedad tan complicada y es acerca de ayuda por tal persona económicamente o por condolencias, ¿no? De gente que se ha ido. Pero me impresiona cómo este tiempo, bueno, se ha incrementado. Estamos con esta pandemia ya más de un año, hemos vivido eh, sus etapas, la primera ola, la segunda, la tercera, y cómo en esos picos todo se ha ido complicando. Y pienso ahora que estamos en el inicio, o no sé si estamos en medio del pico de la tercera ola, y es triste de ver las redes sociales y ver el dolor que están sintiendo muchas personas, ¿no? Eh, en mi caso, en la segunda ola me ha tocado perder a mi cuñado, ¿no? De hecho, uno piensa, no se da cuenta de lo complicada que es esta situación hasta que te llega, ¿no? Hasta que te llega de forma cercana. Entonces, bueno, mi cuñado enfermó y como cualquier otro nos dijo, estoy solo resfriado y bueno, eh, después ya dijo, bueno, me está empezando a faltar el aire y estoy buscando oxígeno. Es lo que escuchamos, ¿no es cierto? Y de un día al otro, bueno, ya estaba internado y lastimosamente murió, ¿no? Eh, ¿Por qué comparto mi experiencia? Porque justamente quiero que se entienda la importancia de ser empático. Eh, y obviamente yo le quiero dar esa connotación respecto a esta enfermedad. Porque la empatía se puede demostrar en muchas formas, ¿no? La empatía también es cuando alguien está feliz y tú te alegras
porque está feliz, o la famosa vergüenza ajena cuando alguien hace algo que, que es vergonzoso y tú dices, ay no, ¿no? Y te sientes, y eso es ser empático también. Bueno, hay muchos ejemplos de empatía. Pero en esta ocasión quiero hablar más en esa área de la salud, ¿no? Y de los momentos difíciles que están pasando las personas en nuestro entorno cercano. Eh, no sé si me puedes ayudar, Mirquiño, leyendo Romanos 12, del 15 al 16. Sí, eh, la leo en la Reina Valera, Romanos 12 del 15 al 16. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Eh, Primera de Pedro 3:8. Eh, Se los leo. Dice, ¿cuál va a ser la consecuencia siempre que alivies el dolor del otro ser humano? Sentirás que... Ah, no, perdón. Perdón, está leyendo otro. ¿Me puedes ayudar, mi case, con ese más? Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. 3:8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Bueno, de hecho, estos dos versículos hablan de la empatía, ¿no? Eh, este segundo versículo de Primera de Pedro habla más en un contexto de pareja, pero obviamente si tú eres compasivo, eres empático con tu pareja, como consecuencia, en tu vida vas a, vas a, vas a ser empático con los demás, ¿no? Entonces, es importante el consejo que nos da Pablo en el primer versículo, de ser empáticos. Es, eh, es importante entender la trascendencia, ¿no? No es solo el hecho de ser empático porque sí, pobre, ¿no? No va por ahí. La importancia de la empatía va más que todo a la oportunidad que tú tienes de ser un bálsamo en en esa vida, en esa persona. Eh, ya les decía, es muy fácil evitar los momentos incómodos. Si yo me entero bueno, que falleció el familiar de un amigo, eh, bueno, quizás lo más cómodo es escribirle, ¿no? Escribir un mensajito, decir lo siento mucho, mi sentido pésame, es a lo que nos limitamos. Pero desde nuestra postura como hijos de Dios y como personas que conocemos a Dios, el hecho de ser empático te da la oportunidad de llevar palabras de consuelo y principalmente llevar palabras de vida. Eh, ¿Y por qué de vida? Porque con Cristo nosotros no conocemos la palabra muerte, porque el gran y hermoso sacrificio que Él hizo por nosotros nos da vida por vida. Y es decir, Él, gracias a su sacrificio, nos deja pensar y creer con convicción que hay una vida eterna y que la vamos a disfrutar con Él. Entonces nosotros no hablamos de muerte, hablamos de vida después de la vida y vida eterna, ¿no? Entonces es un mensaje muy poderoso que tenemos para llevar. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos de la empatía eh, con Jesús, o sea, no con Jesús, de Jesús más bien. Eh,
Mirquiño, si me lo puedes leer Marcos 7:32 al 35. Marcos 7, Del 32 al 35. 32 al 35. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Amén. Y si me lo puedes leer Mateo 9:36. O lo leo yo, lo tengo aquí a mano. Ujú. Cuando veía a las multitudes, se conmovía profundamente porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Y tenemos también el ejemplo de, de cómo Jesús se conmueve cuando le dicen que Lázaro había muerto, ¿no? Si bien lo resucita, él se conmueve. Y, y bueno, y en todos estos ejemplos vemos cómo él es empático, ¿no? Y, y claro, ¿qué me hacía pensar cuando yo leía todo esto? Decía, ya Dios es Jesús en su momento, mientras estuvo acá, era tan compasivo y tan empático que muestra un poco de su corazón, ¿no? De lo que está en su corazón. Y yo pienso que si nosotros somos empáticos y realmente en este tiempo, más allá de ponernos en el zapato del otro, empezamos a sentir el dolor del corazón del otro, eh, ese amor de Jesús va a empezar a fluir. Y eso es lo trascendente. Cuando tú eres compasivo y realmente sientes el dolor y tienes una intención de ayudar, el poder de Dios se hace manifiesto. Porque en ese ejemplo, como él sana al ciego, o hace escuchar al sordo, o se conmueve con Lázaro y lo revive, y tantos otros ejemplos, ¿no? Tiene como preámbulo un dolor, una empatía, y eso mueve el corazón de Dios, ¿no? Y eso hace que su poder sea manifiesto. Volviendo a nuestra cruda realidad y bueno, tomando como ejemplo eso, pienso que nosotros tenemos tanto poder en nuestra boca, eh, tenemos la oportunidad de dar esperanza. Hay gente que conoce a Dios como yo lo conocía antes, ¿no? Por costumbre o por tradición familiar, pero no tiene una verdadera relación, ¿no es cierto? Y eso es trascendente para nosotros, poder ser el nexo y poder llevarles esas buenas noticias de que Dios los ama y que quiere tener una relación y que puede restaurar cualquier cosa, cualquier cosa. Puede darnos sanidad en el alma, puede ayudarnos a entender que si bien nuestro ser querido se ha ido, no es hasta nunca, y, y principalmente entender el por qué, ¿no? El por qué Dios permite que vivamos ciertas circunstancias. Eh, Mirkens, te molestaré una vez más y podemos leer 2 Corintios 7, del 5 al 7. Según el Corintios 7, del 5 al 7, dice,
Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Amén. Es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza a personas para darnos consuelo o para darnos buenas noticias. Yo pienso que nosotros somos herramientas poderosas y útiles en sus manos, pero nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que darnos cuenta de lo importante que es nuestro rol en estos momentos, precisamente en estos momentos. Yo antes eh, tenía la buena virtud de buscar razones por las cuales orar, ¿no? Entonces, digamos, de acuerdo a mi día, me anotaba 3 o 4 razones. Entonces estaba, digamos, caminando y veía a una señora eh, pidiendo limosna. Entonces decía, ya voy a orar por esta señora, ¿no? Para que Dios la bendiga y para que cambie su vida, digamos, ¿no? Después veía que, no sé, pues alguien estaba enfermo en mi oficina. Entonces voy a orar por él para que se sane, para que no se complique su enfermedad, qué sé yo. Y siempre anotaba. Y algunas veces anotaba tres razones, otras cuatro, otras hasta dos, no sé. Pero como les digo, ahora no me alcanza mi cuaderno. Es impresionante la necesidad que hay. Y nosotros no nos podemos limitar a hacer el común de ayudar con algo de dinero, digamos, y sentirnos bien con eso. Yo pienso que tenemos que ir mucho más allá. Lo primero y lo más poderoso es la oración. Tenemos que orar mucho. No importa si la persona que está ahí publicada en Facebook no es un conocido tuyo. Con el solo hecho que haya un nombre, tú ya tienes la oportunidad de orar por él para que Dios se manifieste en su vida, independientemente de la decisión que Dios mismo ha tomado, porque Él es soberano, que Él pueda conocer a Dios y que tenga la oportunidad de compartir una eternidad a su lado, ¿no? Y por la familia y por, bueno, razones creo que no nos van a faltar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que primero enfocarnos a orar. Este es un tiempo donde los hijos de Dios se tienen que levantar y tienen que clamar por amor, por paz, por Dios en las familias. Es un tiempo crítico, ¿no? No quiero ser fatalista, no era mi intención. Simplemente me deprime un poco ver, ya les digo, las redes sociales, la misma televisión y bueno, y ver también que estoy haciendo, en mi caso, muy poco. Y es por eso que me he motivado a hablar de la empatía, porque cuando tú eres empático, eh, empiezas a ver eh, a primera vez que, y que nos va a llevar a otras cosas, ¿no? Ya les decía, el primer paso y más importante es la oración, pero también en tu entorno inmediato estás en la obligación de hablar, de no callar. Yo recuerdo en un funeral de un familiar, eh, claro, estaba obviamente triste y viendo a mi familia triste, eh, cada mensaje que me llegaba lo recibía con bastante sensibilidad. Yo no soy una persona que demuestra mucho afecto y demás, ¿no? Soy bien.
hermético, pero cuando uno está vulnerable, definitivamente eh, es receptivo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me llegaban mensajes de Armando, estamos contigo, algo así, y pucha, realmente me hacían tanto bien. Y, y ahora pensando decía, si un mensaje tan simple te puede ayudar, ¿cuánto más la palabra de Dios, alguien que te afirme y te diga, tranquilo, tranquila, esto también va a pasar. Es un tiempo difícil, pero Dios está contigo. Y además, en lo que tú ves dolor, eh, en los planes de Dios hay otra cosa, ¿no? O sea, ahorita no podemos llegar a entender, pero después sí lo vamos a entender. Y bueno, tenemos que acercar a Dios, a las personas a Dios. Y eso marca una gran diferencia. Yo les doy el ejemplo. A mí me gusta mucho hablar de cosas que vivo porque son las que más peso tienen, digamos, ¿no? Yo eh, he estado compartiendo con una familia que ha estado pasando un tiempo muy complicado por esta enfermedad. Entonces, se ha contagiado primero su abuelo, después se ha contagiado su papá, después se ha contagiado su mamá, después se han contagiado los hijos. Y el resultado de todo esto es que, bueno, lastimosamente el abuelo murió, el papá fue entubado, pero en medio de todo esto es impresionante porque la familia empezó a darse cuenta que el único refugio real era Dios. Entonces eh, empezó una persona a orar y, y a consecuencia de esa persona se unió su hermana y a consecuencia de la hermana se unió la tía y así. El resultado es que todos los días se reunían a orar por el papá que estaba entubado, ¿no? Y oración constante, constante, constante. En medio de todo esto, como les comento, falleció el abuelito y como iglesia hicimos un tiempo de acción de gracias. Y, y claro, a mí me pidieron que cante y yo con todo gusto, pues, ¿no? Canté y después ya eh, la familia estaba dando palabras, rememorando la vida del abuelo. Y el abuelo era pues la cabeza de toda la familia, realmente como dice la palabra, porque hijos, nietos, todos hablaban en torno a esa cabeza, ¿no? Y lo honraban por todo lo que él había hecho, ¿no? Y, y en medio de lo que estábamos eh, en esta acción de gracias, una de las hijas tomó la palabra y con lágrimas, ¿no? Y dijo, yo le quiero dar gracias a mi abuelito porque no solo nos ha dejado tantas enseñanzas, sino que estoy seguro que él le ha dado, él es el, o sea, que le ha dado vida a mi papá. Les quiero contar que nos acaban de informar que le están sacando los tubos, ¿no? Porque ya no necesita. Y claro, como bien se sabe, el que es entubado, pucha, tiene muy pocas posibilidades de salir, ¿no? Pero en este caso, eh, pienso yo que el poder de esa familia orando hizo la diferencia, ¿no? Y claro, y ella decía, mi abuelo le ha dado vida a mi papá, ¿no? Y es Dios, ¿no? O sea, bien emotivo, bien fuerte. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? Que más allá de lo que se han reunido como familia, y es una familia súper grande, ahora han hecho una red para orar por estos temas. Entonces hay otras familias que se unen a lo que ellos organizan cada semana, ¿no? Y no saben la cantidad de gente, ¿no? Entonces, la necesidad es muy grande. Nosotros, en la comodidad de nuestra casa, podemos ver las cosas desde la tele o las redes
y como vernos un ratito y después como que dejarlo ahí, ¿no? Muchas veces decimos, sí, voy a ayudar, pero otra actividad te distrae, chao. Como les decía, pienso que nos tenemos que sacudir. Es un tiempo clave, es un tiempo donde se están viviendo cosas importantes y que Dios mismo espera de nosotros algo más, ¿no? Entonces, ya te digo, hermano, hermana, no era mi intención deprimirte ni mucho menos, simplemente exhortarte de buena forma para que te sacudas un poco, mires a tu alrededor, seas empático y que sientas el dolor que está sintiendo otra gente, que sepas que eh, se están pidiendo ayuda a gritos y no es ayuda económica, necesitan algo o alguien que les pueda dar paz porque no entienden lo que están viviendo, ¿no? Es muy duro, es muy duro. Yo cada que pienso eh, me siento afortunado también a la misma vez, pero creo que nadie está libre, ¿no? De todas maneras, sé que tengo algo demasiado valioso. Cuando a mí me preguntaban eh, y, y conocer a Dios, ¿qué tal es? ¿No? O me siguen preguntando, yo digo, es lo más valioso que un ser humano puede tener, porque eres uno antes y después de conocer a Dios, y yo no cambiaría el haber conocido a Dios por nada, o sea, por nada. Yo sé que tampoco, pero esa pasión es la que necesitamos transmitir ahora. No podemos ser indolentes, tenemos que ser empáticos, esa es la palabra, hay que ser empáticos y no solo con la persona que está enferma, es con el hermano, es con el esposo, con, con el tío, con qué sé yo. Y este tema es tan fuerte que yo últimamente he estado hablando con bastante gente, ¿no? De hecho, con el último que he hablado ha sido con mi ex jefe. Mi ex jefe ha perdido a su papá por este tema, entonces he tenido la oportunidad de romper mis perjuicios y hablar con él. Entonces le he dicho palabras muy puntuales, pero obviamente le he hablado de Dios y le he dicho que espero que él encuentre paz, fortaleza, pero que sepa principalmente que su papá está bien y que él va a estar bien. Y en esas palabras tan simples se ha quebrado, ¿no? Entonces eso evidencia la necesidad que hay. Y nosotros tenemos una herramienta poderosa que es la palabra de Dios, que es la palabra de vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando he estado orando para ver qué les podía compartir, he sentido muy fuerte que tenía que hacerlo en este sentido, ¿no? De, obviamente, compartir la palabra, pero también expresarles el, el dolor que yo siento en este tiempo, ¿no? Y que estoy seguro que muchos de ustedes también. Entonces, solo quiero animarlos a que entiendan que son portadores de algo demasiado grande y que tiene mucho poder y que trasciende más allá de esta vida. Lo que tú puedas hablar y lo que tú puedas transmitir tiene una trascendencia eterna. Entonces, te pido que ores mucho y que le preguntes a Dios con quién tienes que hablar, cómo tienes que hablar. Y te va a sorprender la cantidad de personas que se van a venir a tu mente. Espero que entre todos podamos formar una red como la que les comentaba, una red grande de, de empatía
y principalmente de transmisión de vida. Transmitamos vida a través de la palabra de Dios y a través de nuestro amor, ¿no? Eh, Hablar con amor, hablar con afirmación de una manera positiva y obviamente transmitirlo entre nosotros, ¿no? Y, y también cuidarnos, ¿no? Porque esa es nuestra responsabilidad ahora. Eh, bueno, es eso así corto, eh, pero creo que muy, muy directo respecto a que estamos en un tiempo importante. Amén. Amén, amén. Gracias, querido Armich. Qué lindo mensaje y qué fuerte, ¿no? Para este tiempo. El tema de la empatía es tan importante, lo que nos mencionabas, ¿no? Es de ponerse en el lugar de otro, ¿no? Y los ejemplos que nos dabas, ¿no? El de cuán importante es recibir esas palabras, ese apoyo en el momento que más crítico, en los momentos más críticos que vivimos. Y bueno, no menospreciar lo que nos ha dejado el Señor, ¿no? El tema de la oración. La oración tiene tanto poder y ahí lo hemos comprobado nosotros cada semana con esto del pasanaco de oración. La semana pasada ha sido increíble lo que ha pasado ahí cuando le tocó a Rolex el pasanaco y él ha cedido a Joana y pues nos hemos puesto a orar por ella pues toda su familia está bien, gracias a Dios. Han salido negativos todos las pruebas. Ese es Dios. Yo les cuento que ayer, en la mañana, anteayer, mi hija, la Catita, amaneció con fiebre pues obviamente en este contexto eso asusta bastante, ¿no? Fiebre, dolor de estómago. Y bueno, todas las mañanas ahí en la oficina tenemos un tiempo de oración. Empezamos la jornada laboral con un tiempo de oración y pues yo le pedí a uno de los colegas, le dije, por favor, hazte cargo del tiempo de oración, yo voy a ir a comprar medicamentos y te pido que oren por mi hija. Mientras yo iba a la farmacia, ellos estaban orando, volví, pero mi hija estaba fresca como una lechuga, así ya sin fiebre, sin malestar, esa noche no habíamos dormido bien atendiéndola, controlando la fiebre y demás, pero en la mañana ya cuando fui a comprar los medicamentos, en después del tiempo de oración estaba totalmente sana, así, y bueno, lo atribuimos obviamente a ese poder que tiene el Señor, ¿no? El poder que tiene la oración. Y bueno, en los versículos que nos ha compartido Armich, hablaba de que Dios utiliza a las personas para dar ese consuelo, ¿no? Y nosotros somos instrumentos ahí. Ha sido fundamental ahí el corazón de Rolex al ceder este pasanaco de oración para que se geste este milagro. Y bueno, tenemos la responsabilidad de orar y de compartir vida, ¿no? Ahí Armis nos decía eso. Eh, Tenemos el mensaje sumamente poderoso de que hay vida después de la vida, ¿no? No se queda en muerte. Y si nos ponemos en perspectiva, esta vida que tenemos es un pestañazo y tenemos una eternidad al lado del Señor. O sea, no se compara este tiempo con la eternidad. Y qué mejor la eternidad ahí eh, en plenitud, sin enfermedad, sin dolor, sin injusticia. Y pues qué lindo mensaje para estos tiempos, ¿no? Ahí tenemos una responsabilidad. Gracias, querido Arvid. No sé si alguien quiere compartir algo al respecto.